buenas noches a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Estamos comenzando la semana, este lunes 26 de enero del año 2015, y por supuesto no les será muy difícil adivinar cuál es nuestro primer tema en la noche de hoy. Ayer domingo hubo elecciones parlamentarias en Grecia y bueno, no les adelanto más, vamos a dejar que sea Elsa Claro la invitada, la panelista que tenemos en la noche de hoy, en nuestro primer tema, quien, bueno, analice esta situación junto a nosotros. Elsa Claro, bueno, periodista y analista de temas internacionales, una de nuestras panelistas habituales en la mesa. También tendremos la sección La Esquina con el periodista Reinaldo Taladrí, hablando hoy sobre Estados Unidos, un tema muy interesante que les propongo no se lo pierdan. Y también los últimos minutos se lo vamos a dedicar a la tercera cumbre de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que ya arrancó los motores. Esas son las tres propuestas de la noche de hoy. Les pido que se quede junto a nosotros. Pero antes de comenzar, vamos a nuestra habitual sección, la noticia del día, que tiene que ver con Ucrania, un país donde la situación militar, política, social, por supuesto también, se agrava en el sureste del país. Conocemos que este fin de semana hubo un bombardeo donde murieron más de 30 personas y bueno, todavía las secuelas de ese acontecimiento están bastante vigentes. Veamos cuáles son las últimas noticias que reportan las televisoras extranjeras sobre lo que sucede en esa parte de Ucrania. Mientras tanto, desde Bruselas, el embajador de Ucrania ante la OTAN ha informado que Kiev ha pedido más ayuda militar a la alianza y a otros socios. Por su parte, el secretario general del bloque, Jens Stoltenberg, ha echado más leña al fuego, culpando a los autodefensas del reciente ataque a la ciudad de Mariupol. El analista político Julio Gambino opina que lo que está en disputa en el conflicto es el territorio ucraniano por ser estratégico en el transporte de hidrocarburos y la producción de alimentos. Rusia ha acusado al gobierno de Ucrania de optar por la acción militar en lugar de un proceso de paz allí en la región del Donbass. Esto lo afirmó el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Vemos los intentos de hacer fracasar el proceso de paz que intenta una y otra vez el gobierno de Kiev, que busca resolver el problema mediante el uso de la fuerza, reprimiendo el sureste de Ucrania. Estos intentos no tienen futuro y lo más importante es que conducen a nuevas víctimas entre la población civil. Los ucranianos están muriendo, la infraestructura está siendo destruida, ciudades enteras están siendo destruidas. Basta con ver lo que está sucediendo en Donetsk. Sergei Lavrov agregó que el gobierno de Kiev y las fuerzas independentistas mantendrán contactos en los próximos días. Bueno, solo agregar a nuestra noticia del día una información que también se relaciona con estos hechos, y es que un proyectil que lanzó el ejército de Ucrania ha dejado atrapado a unos 500 mineros en una mina precisamente ubicada en este lugar del conflicto, en el suroeste de Ucrania. Según la agencia TASS, bueno, al menos ya 110 mineros han sido rescatados afortunadamente, y bueno, esto ha sido una información que ha dado también la agencia RIA Novosti. Esperemos que no tenga grandes contratiempos y que bueno, el resto de los mineros puedan ser rescatados sin problema alguno. Esta es nuestra noticia del día. Nosotros nos quedamos en Europa, un poco más a occidente, en Grecia. Ese es nuestro primer tema. Llegó el momento esperado en Grecia. Los griegos dijeron no a las medidas de austeridad. El partido de Syriza triunfó en las elecciones generales. La coalición liderada por Alexis Tsipras alcanzó más del 36% de los votos frente a más del 27% del partido conservador Nueva Democracia. Tsipras aseguró que abandonará la austeridad tal como lo prometió durante su campaña. Además, renegociará las deudas del país.
El veredicto del pueblo griego, su veredicto, hoy anula de una manera indiscutible los acuerdos de rescate de la austeridad y el desastre. El veredicto de nuestro pueblo significa que la troika es algo del pasado para nuestro marco europeo común. El primer ministro saliente, Antonín Samaras, reconoció su derrota. Felicitó a Tsipras por esta victoria. No obstante, le pidió que no cambie el rumbo del país. Dejó un país sin déficit que es seguro para sus ciudadanos, que está saliendo de la crisis y es miembro de la Unión Europea y de la zona euro. Por el bien de este país, espero que el próximo gobierno mantenga estos logros. Con estos resultados, Syriza podría ganar la mayoría absoluta del Parlamento. Así tendrá las manos libres para llevar a cabo sus políticas y legitimidad para pronunciar sus posturas en Europa. Las elecciones en Grecia se celebraron en medio de una profunda crisis económica. La pobreza y el desempleo afectan a gran parte de la sociedad. Además, medidas de austeridad provocaron protestas que en varias ocasiones se saldaron con víctimas mortales. Todo ello indica que los griegos necesitaban un verdadero cambio. Bueno, sin dudas, los griegos necesitaban un verdadero cambio y optaron por un cambio. Nosotros, Esa, tenemos la fortuna de que tenemos una teleaudiencia bastante preparada ya en el tema Grecia, lo hemos tratado en otras ocasiones acá. Sin embargo, hay un tema por el cual quiero empezar. Syriza no alcanza la mayoría necesaria, los 152 escaños necesarios, 151. Y pacta con Griegos Independientes, una organización, un partido político de derecha. ¿Cómo es posible? ¿Por qué esta alianza entre extrema izquierda, como le dicen a Syriza, y derecha? Bueno, eso se explica fácilmente. El asunto es que este partido, que está dirigido por Panos Kamanos, es un desprendimiento en realidad de Nueva Democracia, que es el partido que estuvo gobernando hasta el momento. Pero ¿qué sucede? Él no está de acuerdo, nunca estuvo de acuerdo con la involución a que lleva el país en la troika a través de los ajustes que se impusieron al país. Como ha estado en desacuerdo todo el tiempo con eso, llegó un momento en que fue expulsado junto con otros 20 legisladores, fue expulsado del Parlamento. Por el gobierno de Samaras. Él estuvo en desacuerdo también, estuvo en desacuerdo también con otorgarle tantas facilidades, tanto poder al tecnócrata que había nombrado la Unión Europea para regir los destinos de Grecia, aunque fuera incluso por detrás de quienes la estaban dirigiendo oficialmente. Entonces, ya ahí hay una ruptura con su base inicial política, que era Nueva Democracia, que es un partido de derecha clásico. Entonces, hay otro detalle. A lo largo de toda la legislatura, o sea, desde el 2012, que se hicieron las anteriores elecciones, que fue cuando es expulsado de él y otros congresistas, son expulsados del Parlamento, pues todas las... no son expulsados del Parlamento, sino de la coalición de gobierno. En ese momento, a partir de ese momento, todas las posiciones que adoptó Syriza dentro del ámbito legislativo, él las estuvo apoyando todo el tiempo. Eso explica que ahora, después, al cabo de 2 años, sea el partido al cual se acercan ambos, o sea, el acercamiento es en ambas direcciones. Syriza se acerca a los griegos independientes y los griegos independientes a Syriza. Es decir, que a pesar de las diferencias ideológicas, están muy unidos por un punto de vista común con respecto al tema de la... Kamenos tiene un enfoque de carácter nacionalista en la correcta expresión del término nacionalismo, porque tú sabes que se está usando mucho el término nacionalista para hablar de extremismos, y en realidad cuando tú vienes a ver puramente la palabra, lo que quiere decir es una persona que busca aquello que mejor conviene a su país. Eso es realmente nacionalismo. Esa es una palabra positiva que se ha descompuesto. Entonces, este hombre es eso. Claro, tienen un montón de divergencias con el programa que pueda tener en cartera, o que tiene en cartera Syriza. Y no es desdeñable, no es imposible que a la vuelta de una cantidad de tiempo haya confrontaciones y tengan que
se rompa esa unión. Eso puede ocurrir también. Pero por lo menos es prioridad el tema de la troika y de renegociar la deuda. Exactamente. Todo lo que piensa hacer Syriza y su líder Alexis Tsipras, todo tiene que ver con anular por completo el régimen de austeridad impuesto por la troika. Va dirigido a renegociar la deuda, ha llegado el caso no pagar, al menos por el momento, y en eso están de acuerdo las dos organizaciones públicas. Ahora, Elsa, ¿cómo usted valora el discurso de Alexis Tsipras, que es el líder de Syriza, nuevo primer ministro? Ayer cuando se dio la noticia de la victoria, que habló a la multitud, ¿cómo usted valora ese discurso? ¿Marcó pauta? El camino, una cosa son los políticos cuando están en campaña y otra cosa son los políticos cuando llegan ya, toman el poder, pero ¿cómo fue en ese sentido? En Tsipras es un individuo que lo que ha demostrado hasta aquí es que es muy firme y al mismo tiempo pragmático. Esta es una combinación difícil de encontrar en un político, pero en este caso lo tenemos. Ahora la práctica será, como decía Lenin, ¿no?, que la práctica es el criterio valorativo de la verdad. Bueno, pues la praxis indicará, nos dirá si efectivamente hay esa solidez de la cual hablo. Todo parece indicar que sí. Él tiene una formación muy interesante porque para comenzar procede de la Juventud Comunista y tiene muy bien definidos sus objetivos, tanto en lo que respecta a qué cosa hay que hacer en Grecia en este momento, como en términos de futuro. Y es un individuo que va más allá solidariamente, tiene el enfoque de la deuda, él no solamente está pensando en que la deuda griega no se puede pagar, eso lo han dicho muchísimos economistas sin tener una ideología progresista incluso, sino está planteando hacer un conjunto con otros países del sur de Europa a los efectos de unidos enfrentarse a esta situación. Ahora, Elsa, esta batalla que comienza ahora ya con Syriza en el gobierno junto a griegos independientes contra la troika, contra la forma en que ha tenido la Unión Europea de manejar la deuda griega y contra la propia deuda griega, ¿hay elementos suficientes, vamos a decir, para llevar esa batalla con éxito? Porque usted me decía que ya tenía algunos detalles ahí muy interesantes con respecto a la ilegalidad de la deuda griega y quisiera que nos los compartiera. Sí, cómo no. Ese realmente se ha hablado poco, o yo diría que muy poco, de que la deuda o cobrar la deuda y sobre todo la forma en que lo está haciendo el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, que son los tres organismos que conforman la famosa, mal afamada troika, es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional. Incluso está asignado por la ONU, que establece que, por ejemplo, que un país que tenga una deuda, si no está en condiciones de pagarla, no está obligado tampoco a pagarla. Que primero tiene que pensarse en los ciudadanos, que usted no puede, incluso en la propia Carta de la ONU se plantea un acápite de que si el país no puede ponerse a cerrar hospitales, a cerrar escuelas, a cerrar aquellos centros asistenciales de primera necesidad para la ciudadanía, para dedicar ese dinero a pagar una deuda. Así está formulado desde el punto de vista del derecho internacional, sin embargo es lo que se ha estado haciendo. Hay otra cuestión, de acuerdo con las propias normativas de la Unión Europea no está facultada para hacer lo que ha hecho y lo que sigue haciendo con varios países, no solamente con Grecia. O sea, ellos están contradiciendo, están yendo en contra de lo que ellos mismos han estatuido, va en contra de lo que está orgánicamente aceptado por la propia Unión Europea. Es decir, ya aquí se tiene una base, independientemente que a lo largo de la historia ha habido una serie de circunstancias, por ejemplo, los países que al término de una guerra, como pasó con la Segunda Guerra Mundial, pero no fue la única vez, en la primera ocurrió otro tanto, y en guerras bilaterales también, el país perdedor está obligado a pagar eso que se llama reparaciones de guerra, al país o al grupo de países que hayan obtenido el triunfo o que hayan sido afectados por esa contienda. Entonces, también existen esos antecedentes. Alemania que se ha sido muy beneficiada con todo este proceso, por ejemplo, es uno de esos países que en la Segunda Guerra Mundial no pagaron o demoraron el pago de lo que tenían que dar por concepto de reparaciones, precisamente porque
tenían que esperar a que el país creciera primero, a que el país saliera de la situación en que se Muchos analistas han coincidido en que realmente tanto el euro como la propia crisis ha sido un negocio para Alemania. Yo le propongo mantener el diálogo, pero primero vamos a ver las imágenes de cómo los griegos celebraron esta victoria de Syriza. Así se celebraban en la sede de Syriza los resultados de las elecciones griegas que se iban publicando. Alegría desbordada de aquellos que creen que el partido de Alexis Tsipras puede invertir la lacerante situación en la que está inmerso el país. Habrá que esperar a los próximos meses para ver si las esperanzas se convierten en realidad. Estoy en el paro, prácticamente en la mendicidad. Resido en una vivienda municipal. Tengo algunos sueldos, pero he estado buscando un trabajo fijo durante años. Creo que ahora las cosas cambiarán para mejor. Estoy muy entusiasmada y feliz porque esto es algo nuevo para Grecia, pero también para Europa. Es prácticamente un partido de izquierdas y esperamos que este nuevo comienzo ayude también a toda Europa. Un ambiente completamente diferente era el que se vivía entre los seguidores de Nueva Democracia. Los conservadores no han conseguido alzarse con el primer puesto tras haber cumplido los dictados que venían de Europa. Este resultado no es bueno para el partido en el que creo. Pienso que los griegos han hecho el voto de la indignación porque no creo que en tan poco tiempo Grecia se haya convertido en un país de izquierdas. La prevista victoria de Syriza, como aparece en los sondeos a pie de urna, se toma como un fuerte mensaje a Europa. Este mensaje no lo expresan solo los griegos, sino todo el sur del continente que ha vivido las políticas de austeridad. ¿Y qué usted cree, Elsa, que Europa acepte todos estos argumentos que, bueno, de los cuales usted hablaba, que bueno, demuestran la ilegalidad precisamente de esa deuda? ¿Cómo usted ve la batalla que se avecina? Bueno, es muy curioso lo que está sucediendo y no creo que va a ser fácil la tarea que tiene por delante Tsipras y su grupo de trabajo. Pero es interesante porque, por ejemplo, hoy por la mañana la Comisión Europea ya dijo que estaba dispuesta a negociar con la nueva dirigencia griega en sus nuevos retos. Desde luego no entran en grandes detalles, pero sí, por ejemplo, el portavoz de la Comisión Europea dio alguna que otra indicador, alguna lucecita, ¿no? Al decir que Juncker, por ejemplo, que es el actual presidente de la Comisión Europea, ya conoce a Tsipras. Y es que en realidad Tsipras, como entró al Parlamento Europeo desde mayo del año pasado, ha tenido la oportunidad de conversar con todos estos altos jerarcas que tiene la Unión Europea. Y por un lado le tienen miedo, pero por otro lado no pueden dejar de reconocer de que es un hombre inteligente, preparado y que tiene un equipo muy bueno, un equipo donde hay de todo tipo de especialistas, incluyendo economistas. Claro, vuelvo a repetir. Creo también, marxista. Sí, no, en realidad en la composición de Syriza es un abigarrado conjunto de tendencias todas de izquierda. Bueno, incluso pensando mal, podemos suponer que también haya diferencias en el futuro, pero vamos a pensar bien porque si algo une a todos estos elementos, tal como los une también a la derecha, en este instante, a esta derecha específicamente, de que hablábamos, es debido a que el país está en una situación tan crítica que si no se sale de ella, eso no le conviene realmente a nadie. Ahora, a lo que le temen los jerarcas de la Unión Europea, sobre todo, es algunas cosas que puede hacer en lo inmediato Tsipras a los efectos de anular parte de la deuda o en la misma renegociación, porque él no dice que no se va a pagar, pero dice que sí, que hay que quitar. A partir de que, bueno, entre otros elementos a los cuales se puede sujetar, es después que se haga una auditoría de la deuda. Porque las cosas se han manejado de una forma que todo huele a fraudulento. El 80% de la deuda griega está en manos de la Unión Europea, por ejemplo. Unión Europea y FMI quiere decir, en particular, el grupo formado por la Troika. ¿Cómo manejaron las cosas? Bueno, cogieron el dinero del préstamo, que ya sabemos que es de fuentes privadas, y se lo entregaron a los bancos. ¿Salvaron a quién? Salvaron a los bancos, es lo mismo que han hecho en el resto de los países. No salvaron a la ciudadanía, no salvaron al país. El país ha vendido
todo lo posible. Bueno, en el programa de Syriza está precisamente frenar el famoso fondo que creó Samaras, que ha permitido vender a muy bajos precios propiedades enormes. Hubo un ministro europeo, un funcionario de alguna estructura europea que ironizó con eso, pero de una forma bastante cruda, cuando dijo que Grecia tendría que vender hasta la Acrópolis para poder pagar la deuda esta que es enorme. Sin embargo, si nos llevamos por las experiencias que ha habido en este terreno, si se hace una auditoría, es altamente probable que esa deuda disminuya bastante, por una parte. De otra parte, si son inteligentes y renegocian la deuda y permiten que Grecia pueda desarrollarse, pueda aumentar su productividad, sanear su economía, eso va a ser preferible a lo que está ocurriendo, que es una verdadera catástrofe humanitaria. Ahora, Elsa, por último, ¿qué consecuencias podrá tener esto para Europa más allá de la renegociación de la deuda y todo este tema que hemos hablado de la Troika? Para otros países europeos, por ejemplo, es una pregunta que muchas personas se hacen. España, quizás, la propia Italia. Hay muchas esperanzas cifradas en este resultado, que indiscutiblemente es alentador. Ahora, cada país tiene sus peculiaridades y cada una de las organizaciones de izquierda que pudieran hacer algo parecido no tienen la misma fortaleza. Es decir, esto puede darle un impulso, esto está demostrando en primer término que sí es posible. Como yo vi algunos titulares hoy que decían, sí se puede. Es decir, que jugando un poco con el nombre de la organización esta española Podemos, sí se puede por lo ocurrido en Grecia. Eso es una prueba que puede dar un tremendo impulso a otras organizaciones, que lamentablemente, por ejemplo, la izquierda francesa, vamos a poner por ejemplo, está muy fragmentada. Si se unieran, si se juntaran voluntades, pudieran hacer otras cosas. Estoy hablando de Francia, que por supuesto no es la situación de Grecia, no es un país endeudado, no es un país del sur, es una de las tres mayores economías de Europa, pero lo puse a manera de ejemplo. Sin embargo, en estos países del sur de Europa, y si se materializa lo planteado por Tsipras de juntar todas esas deudas y presentar de común a la Troika un mismo programa para salir de esa deuda, pues indiscutiblemente que puede ser altamente beneficioso para esas naciones. Y también puede darle impulso a que se estructuren mejor de lo que están algunas organizaciones. Hasta el momento la que parece con mayores condiciones es Podemos, precisamente, la española Podemos. A mí algo que me llama mucho la atención también con respecto a Grecia, y es que de pronto esa gran prensa, por ejemplo, el periódico El País, que es un periódico, como todos sabemos, conservador y que ni siquiera ha criticado como se debe la situación específica que tiene en su país, en España, ha llegado a decir que la Troika, en el caso de Grecia, ha funcionado como un carnicero y no como un cirujano. Es decir, ahora todo el mundo critica a la Troika ahora, pero en su momento todo el mundo callaba. Sí, porque eso es muy frecuente, que nadie se atreve a formular, y mucho menos países que están comprometidos, se atreve a formular cosas que se piensan hasta tanto no hay por lo menos una pequeña ventana abierta, como es el caso. Eso me parece que puede estar influyendo en estas valoraciones, aparte de que es tan inmenso lo que ha ocurrido, lo que está sucediendo, que tiene que haber una reflexión. No puede, la gente no es ciega. Bueno. Por lo tanto, en perspectiva, yo creo que lo que acaba de ocurrir en Grecia es tremendamente importante. Veamos cómo se desarrolla entonces este gobierno de Syriza, de la coalición de Syriza, bueno, que forma Syriza con bastante mayoría. Tiene peligro por delante, no solamente es difícil el problema de la economía, ahí hay un ascenso de la ultraderecha y específicamente del neofascismo. Amanecer Dorado. Sí, que fíjate qué posición ocupa en este momento, está apenas por debajo. El porcentaje es poco, pero de todas maneras está por encima de un grupo de partidos que tienen una tradición, que tienen más antigüedad. Entonces, por ejemplo, el PASOK. El PASOK fue un partido que tuvo una gran popularidad, la perdió precisamente por este proceso.
pero Amanecer Dorado está por encima. Y no es solamente Amanecer Dorado. Hay un grupo de partidos de ultraderecha en toda Europa que pueden hacer mucho daño, que se han afiliado transitoriamente, han adoptado parte del discurso de la izquierda, porque para lograr adeptos, para lograr esto mismo que alcanzó el Amanecer Dorado en Grecia. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado. Vamos a darle el beneficio de la duda a Syriza y a Tsipras, que hasta ahora han sido muy valientes con respecto a sus posiciones frente a la troika. Exacto. Entonces, en el terreno de la ideología tienen también un trabajo por delante bastante duro. Bueno, Elsa, muchas gracias por haber estado esta noche junto a nosotros acá. Queda invitada, por supuesto, para una próxima mesa redonda sobre Europa y sobre todo para el tema de Grecia. Grecia, muchas gracias. Este martes en la mesa redonda, la ley del presupuesto del Estado para el 2015. El viceministro primero y otros directivos del Ministerio de Finanzas y Precios comparecerán este martes en la mesa redonda para informar los elementos fundamentales del presupuesto del Estado para este año, aprobado como ley por la Asamblea Nacional del Poder Popular el pasado diciembre. Cubavisión Internacional y Radio Banacuba transmitirán este programa desde las 6:30 pasado meridiano. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Vamos a pasar ya a nuestro segundo momento de la mesa redonda. No les adelanto más. Vamos a la esquina del periodista Reinaldo Taladri. Muchas gracias y bienvenidos a la esquina. Hace un tiempo se está desarrollando un juicio en Estados Unidos, uno más. En este caso, en una corte en el estado de Virginia. Y el juicio, adivinen de qué, habla de espías, habla de libertad de expresión o de prensa, como quieran llamarle, y habla también, ¿saben de qué? De racismo, créalo o no. Esas tres cosas se mezclan en este juicio. ¿Cómo? Bueno, les explico. ¿De qué se trata? Bueno, en primer lugar, ¿quién es el acusado? El acusado es un oficial de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Vamos a verlo en pantalla. Aquí está el oficial de la CIA, Jeffrey Sterling. Este hombre está acusado de lo siguiente, de haber filtrado a un periodista del New York Times, James Rising, una operación súper secreta que estaba destinada a sabotear, inutilizar el programa nuclear de Irán. ¿Qué pasó? Bueno, la información no salió publicada en el New York Times, sino en un libro, vamos a verlo en pantalla, ahí está, que publicó el periodista tiempo después. En este libro, el periodista James Rising revela lo siguiente. La CIA tenía una operación que consistía en usar a un agente ruso, pero agente de la CIA, para que le hiciera creer a los iraníes que le estaba entregando unos planos ultra secretos y muy importantes que le iban a ayudar mucho en su industria nuclear. En realidad, como el hombre trabajaba para la CIA, los planos estaban alterados de manera que si los iraníes caían en esa trampa, se sabotearía prácticamente, se inutilizaría su industria nuclear si compraban o si agarraban estos planos y lo usaban. En eso consistía la operación. Pero tres cosas han ocurrido en este juicio que me hacen traerlo hoy y comentarlo con ustedes porque es curioso. La primera, adivinen quién declaró como testigo de la Fiscalía. Nada más y nada menos que la doctora Condoleezza Rice, quien fue secretaria de Estado y asesora de Seguridad Nacional del presidente Bush. ¿Qué dijo? Vamos a empezar a verlo en pantalla porque esto es importante.
En el juicio bajo juramento, la doctora Condoleezza Rice dijo: me quedé atónita cuando conocí que una de las operaciones más secretas para frustrar las ambiciones nucleares iraníes se había filtrado. Continuó diciendo: la operación fue una de las más seguidas e importantes que se desarrolló mientras fui asesora de seguridad nacional en el primer periodo de George W. Bush. Y terminó diciendo: la operación era solo una de las palancas que teníamos para tratar de interrumpir o alterar el programa nuclear iraní. Esta es la primera parte de su testimonio, que bueno, nos da una idea de a qué nivel se aprueban estas operaciones de la CIA en otros países que pueden destruir una industria, pueden sabotear cosas, etc. Ahora, yo les mencioné varios temas, y usted dirá, bueno, ¿y cómo entra el tema aquí ahora de la libertad de prensa? Vamos a ver. La propia doctora Condoleezza Rice declaró: la operación era de tal importancia que yo hice algo que nunca había hecho antes. Cité a la editora del New York Times, a la Casa Blanca, y le pedí que no publicaran la historia. Esta reunión a la que hace mención la doctora fue en abril del 2003. ¿Quiénes participaron en esa reunión? Bueno, participó la doctora Condoleezza Rice, el director de la CIA, George Tenet, la que entonces era editora del New York Times, Jill Abramson, y el periodista James Risen, el que tenía la información e iba a publicar el reportaje. ¿Qué dijo la doctora Rice en esa reunión sobre libertad de prensa en la Casa Blanca? Vamos a ver. Yo le advertí al periódico que si la historia se publicaba, se pondrían vidas en peligro. Y acto seguido ella hace una declaración, vamos a decir, de principio. Claro que yo comprendo la significación de que la Casa Blanca le pida al New York Times que no publique una historia. Yo respeto completamente el papel de la prensa, pero yo necesitaba que en este caso el New York Times entendiera el impacto de lo que iba a publicar. ¿Y qué ocurrió después de esta reunión? ¿Se lo imaginan? Bueno, el New York Times decidió matar la historia, eliminar la historia, y nunca se publicó en el periódico esta revelación, este reportaje investigativo. El hombre, el periodista, después publicó un libro y la historia salió en el libro que ustedes vieron en pantalla. Y créalo o no, me falta un tema que se mezcla en este juicio, que por cierto no está teniendo tampoco titulares de primera página. Cosa curiosa porque es muy interesante lo que está ocurriendo. El tema, sí, usted escuchó bien, del racismo. ¿De qué se trata? Bueno, los abogados que defienden al oficial de la CIA, Jeffrey Sterling, ustedes lo vieron al principio, alegan que la filtración pudo provenir de cualquiera, pues más de 90 personas, dicen ellos, conocían de esta operación. ¿Qué se hizo? Bueno, se trajo a declarar en el juicio a uno de los jefes más importantes de la CIA. ¿Y cómo se organizó aquello? Se puso una cortina grande que tapaba al hombre, o sea, está el jurado, está el juez, está el público, y se puso una cortina de manera que donde estuviera el hombre no se le viera. Se oía, pero no se le veía, para que no se identificara quién era el jefe importante de la CIA que estaba declarando. Este hombre, y esto es muy importante, confirmó que efectivamente más de 90 personas conocían de esta operación contra Irán. Pero dijo algo muy importante. Él dijo, y estoy citando, que el lenguaje técnico para describir la operación que cita el libro donde se publicó esto, a él le recuerda, se le parece mucho más al lenguaje que usaba el agente ruso que usó la CIA para desinformar a los iraníes, que al lenguaje que usa y usaba el oficial Sterling que está en el juicio. Y entonces, ahora viene lo más importante. Los abogados que defienden a este oficial de la CIA alegan que este hombre en realidad está siendo acusado no porque reveló la información que pudo haber sido cualquiera de esas 90 personas, sino, véanlo usted mismo en pantalla, el oficial de la CIA, Jeffrey Sterling, había presentado, antes de ser acusado, una demanda legal contra la CIA por discriminación racial en sus prácticas y decisiones. Y por esta razón, la defensa está alegando que esa es la verdadera causa de la acusación y no lo otro, que no lo han podido probar todavía. Así que aquí están los hechos, como se dice en los juicios.
Interesante juicio, mezcla libertad de prensa con racismo, con algo de espionaje y sabotaje y acciones encubiertas, como se dice, pero además, lo más curioso, no ha sacado titulares hasta el momento. Ojalá todo el mundo conozca para que aprendan, lean de esto y al final, como siempre les pido, saque usted sus propias conclusiones. El análisis de los más importantes acontecimientos internacionales. La valoración de temas de actualidad nacional acompañadas del criterio y las preguntas de la población. El acercamiento a hechos históricos, económicos, científicos, deportivos y culturales. Mesa Redonda. Más allá de la noticia. Bueno, y como les adelantaba al principio de nuestro programa, nuestro tercer tema es precisamente la tercera cumbre de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que ya arrancó los motores precisamente en Costa Rica, la sede de esta cita. Me estará acompañando para analizar este tema Sergio Alejandro Gómez Gallo, jefe de la página de internacionales del periódico Gramma, a quien le doy las buenas noches, un panelista también habitual en nuestro programa cuando hablamos sobre temas latinoamericanos. Y les propongo, antes de comenzar el análisis, ver un reportaje sobre el papel que aspira a jugar Ecuador, quién será el país que asumirá la presidencia pro tempore ahora a partir de esta próxima cumbre. Veamos. La Cancillería del Ecuador informó sobre los 4 ejes que plantea el país al frente de la CELAC. El primero, la reducción de la pobreza extrema al 5% entre 5 y 10 años. Es importante la presidencia de la CELAC porque Ecuador ha tenido propuestas desde un comienzo para la CELAC, propuestas que hay que irlas desarrollando. Es difícil conseguir o lograr esas propuestas de un día a otro. El otro tema es una nueva arquitectura financiera regional, fortaleciendo una moneda común como el sucre y desplegando mecanismos de financiamiento propios sin descuidar los nuevos bloques regionales multipolares como China. No solamente en la parte política, sino sobre todo en la parte comercial. Quiere invertir China en Latinoamérica, lo está demostrando y está teniendo una apertura total. Si bien puede haber países que no estén totalmente de acuerdo con la propuesta ecuatoriana, creo que en este momento no existe ningún país que esté en desacuerdo con crear un banco de desarrollo regional. El tercer punto tiene que ver con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, compartir la experiencia positiva del Ecuador. Que toda Latinoamérica quiere copiar en cuanto al cambio de la educación superior. Antes éramos la oveja negra de Latinoamérica. Este rato ha mejorado y hemos pasado a ser uno de los pioneros en el cambio de la educación superior. El último planteamiento es el desarrollo de la infraestructura regional en lo vial, energético y productivo. Es más fácil en UNASUR por el tema de que la geografía es una geografía conjunta, pero también tenemos que desarrollar una infraestructura de integración con América Central y con el Caribe. Para el ex vicecanciller del Ecuador, estas propuestas deben apuntalar a los 33 miembros de la CELAC para reemplazar a la Organización de Estados Americanos, OEA. En esa OEA de los latinoamericanos y caribeños, con una visión desde nosotros mismos, lo que no tenía ni tiene la OEA, que es una visión desde el norte. Nosotros tenemos una visión desde el sur. Ecuador asumirá oficialmente la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños el próximo 28 y 29 de enero, cuando se celebre la tercera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Costa Rica. Bueno, muy interesante estas propuestas que trae Ecuador y que teóricamente va a marcar la presidencia pro tempore de ese país sudamericano al frente de la CELAC. Pero quiero comenzar, Sergio, hablando en la situación que es actual que se encuentra la cumbre. Es decir, todavía no está la cumbre a nivel de jefe de Estado, pero ya están los coordinadores nacionales, ya se está preparando desde el punto de vista técnico ya la cita. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los principales temas? Bueno, este 25 y 26 se reunieron los coordinadores nacionales de la CELAC en cada país. Ellos empiezan a ajustar la documentación
que revisarán el día 27 los cancilleres y que durante el 28 y el 29 estarán debatiendo los presidentes. Es importante, Oliver, el lema de esta cumbre es construyendo juntos, es el lema que le ha puesto Costa Rica al evento, y es muy importante que estos son los primeros pasos, es decir, la CELAC es digamos, como un niño que está dando los primeros pasos, y en esta etapa de su desarrollo es que se va llenando de sentido, porque estamos hablando que son apenas 5 años. La CELAC nace o surge, es decir, la voluntad de crearla en la Ribera Maya en el año 2010. Tiene en Caracas su cumbre fundacional, después viene la primera cumbre en Santiago de Chile, Cuba, La Habana, acogió la segunda cumbre de la CELAC muy importante, que dejó la declaración como un documento esencial de este momento, la Declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz, y llegamos a Costa Rica. Estamos hablando de apenas 5 años en que la CELAC debe encontrar el camino de lo que va a hacer, de lo que va a construir y para qué va a servir. Costa Rica quiere dejar un sello en esta etapa relacionado con el tema de la pobreza, de la reducción de la pobreza, y en eso se va a centrar, y también en la lucha contra la corrupción dentro del marco de la lucha contra la pobreza, porque la corrupción sin duda es una de las formas en que esos presupuestos que están destinando los gobiernos se van drenando y no se invierten. La pobreza. Y ellos estarían centrando en una propuesta de 50%, reducir en 50% en 5 años la pobreza en América Latina. Curiosamente, la CEPAL ayer mismo publicó una actualización de las cifras de pobreza. 167 millones de personas en América Latina y el Caribe están en una situación de pobreza. Es el 28% de los 600 millones de latinoamericanos. América Latina ha hecho mucho avance en el tema de la reducción de la pobreza, pero ha sido focalizado. Es decir, no todos los países por igual están en la misma situación. Venezuela, por ejemplo, es un país que ha hecho mucho en el combate a la pobreza. Ecuador, Brasil, que ha sacado a 30 millones, pero todavía hay foco y la reducción no va hacia la meta de cumplir las metas del milenio. Y ya recuerde que después del 2015 tenemos que plantearnos los objetivos posteriores al milenio. Y Costa Rica ha dicho que hay que tener dentro del marco de la CELAC medidas cuantificables, y quizás pudiera ser una partida de 50% de reducción de la pobreza en 5 años, y que Ecuador pueda coger ese batón durante el año que tiene para poder desarrollar medidas concretas. Y es interesante, dentro de los 4 ejes que mencionaba el presidente Correa, el de la sociedad del conocimiento. Ecuador tiene muchísima experiencia en el desarrollo de programas de la sociedad del conocimiento. Tiene esta ciudad del conocimiento que se llama Yachay, en la que un proyecto de becas que se llama Becas Prometeo, que es para traer talento del mundo entero. Y el enfoque principal es que no se puede reducir la pobreza en América Latina dependiendo únicamente de las materias primas con que contamos, que son la base de nuestra economía. Hay que generar valores añadidos a partir del conocimiento, a partir de la educación. Sí, la pobreza, que es un tema urgente, sabemos que a pesar de los avances que ha tenido América Latina, incluso desde el punto de vista económico y de unidad política, seguimos siendo la región más desigual del planeta, y de alguna manera hay que luchar, sobre todo en el marco de la CELAC, que es una organización, vamos a decir, bueno, una comunidad, como dice su nombre, tan integral en el sentido de que reúne a todos los países de la región para quitarnos ese estigma. Ahora, a mí lo que me llama la atención de esta propuesta de Ecuador es que son, vamos a decir, proyectos a largo plazo, a mediano plazo, estratégico más bien. No solamente el tema de la ciencia y la tecnología, sino también el tema de la arquitectura financiera, de crear una red de infraestructura. ¿Cómo valoras tú esto? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué Ecuador pone el énfasis en estos 4 puntos? Como estamos hablando, América Latina tiene por delante, es decir, nosotros llegamos a este punto después de 200 años de intentos de división, desde el proyecto inicial de los libertadores, en el que América Latina ha tenido que pasar una y otra vez por los intentos de división dentro de nuestros países, por el neoliberalismo, por la lucha, y llegamos a un punto donde las 33 naciones independientes de la región se sientan en una mesa común a los retos que tienen por delante. No son retos que se resuelvan en un año. Un país solo puede marcar una impronta dentro de ese marco de 33 naciones, y Ecuador ha dicho, bueno, tenemos que empezar ahora, desde ahora, a plantearnos la infraestructura, o sea, la arquitectura de lo que debe ser lo que debe servirle a las 33 naciones en común. Y por eso es tan importante que exista la CELAC. Porque ustedes se imaginan hablar de estos temas quizás con un país como Canadá o quizás con un país como Estados Unidos. No es la misma situación. Estas 33 naciones son distintas, son diversas, tienen diferentes modelos políticos en sus países, diferentes gobiernos al frente de cada país. Pero los retos de infraestructura son los mismos en cada uno de ellos. Los retos de desigualdad y de pobreza son comunes para la región. Y es importante que vayamos unidos, por ejemplo, para abordar otra situación que es igual de trascendente, que es para relacionarnos con otros bloques.
tenemos esta situación, nosotros somos latinoamericanos, exacto, todos estamos en común, bueno, vamos a ir entonces a hacer algo que ha marcado mucho la CELAC. No es lo mismo negociar unidos que por separado. Sobre todo frente a los grandes bloques, como los BRICS. Exactamente, que es lo que está pasando hoy en el mundo. Las grandes potencias tienen zonas de influencia y se están uniendo, y es mucho más inteligente y más práctico tener la posibilidad, como latinoamericanos y caribeños, de estar juntos para ir a hablar. La CELAC también es algo que la ha marcado y que creo que va a ser, que está en la base de su éxito, que es haber articulado América del Sur con el Caribe. Y humildemente creo que los cubanos podemos un poco sentirnos orgullosos de haber colaborado en ese trabajo. El Caribe es una región mucho más menos homogénea, digamos, que América del Sur desde el punto de vista cultural, y como frontera imperial que fue, tiene una diversidad de idiomas, de cultura adentro, que a veces la han separado un poco del resto de América del Sur. Y precisamente en La Habana, en esa cumbre del año pasado, se estableció que de cambiar una troika por un cuarteto. Y dentro del cuarteto de la presidencia de la CELAC, de los coordinadores de la CELAC, se incluye siempre el país que es presidente de la CARICOM. Y eso es una parte de hacer sentir el Caribe dentro de la CELAC. Y ese conjunto es el que ha ido, por ejemplo, a dialogar con China en el primer foro ministerial China-CELAC. Y para garantizar, por ejemplo, en 500.000 millones de dólares de comercio en la próxima década, que se aspira a que llegue entre los dos bloques, y garantizar anualmente una inversión de cerca de 200.000 millones de dólares. No, y yo también pensaba cuando escuchaba las propuestas de Ecuador, decir, bueno, una arquitectura financiera, ¿cuántos problemas nos hubiéramos ahorrado los latinoamericanos si tuviéramos el dichoso Banco del Sur funcionando, si hubiera una moneda común, como bueno la propuesta del Sucre, cuánto se hubiera avanzado? Y sabemos también que como igual somos la región más desigual del mundo, pero una de las que menos también invierte en innovación y desarrollo, el tema de las patentes y eso. O sea, me parece que esto de Ecuador en ese sentido es muy estratégico y muy interesante y muy importante también. No, yo estoy convencido de eso. Además, te decía, en este proyecto de Yachay que ellos tienen, es una ciudad dedicada enteramente a la búsqueda de innovación tecnológica. Porque ¿qué es lo que pasa? Las grandes crisis. Hoy tenemos la situación de los precios internacionales del petróleo. Y de la materia prima. Pero en el caso del petróleo pasamos de un barril de petróleo a más de $100 a un barril de petróleo por debajo de 50 en menos de un año. En un país que depende únicamente de una materia prima, como hay varios, Venezuela es el principal de ellos, pero hay varios países, Colombia, el mismo Ecuador, la principal fuente de entrada de divisa es una sola materia prima. La de Argentina puede ser la soya, por ejemplo. Eso hace débil a nuestros países. La sociedad del conocimiento, es decir, cada vez más el mundo, la diferencia, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, entre la fabricación de un zapato y el diseño del zapato, las ganancias ¿a dónde se van? No a quien fabrica el zapato, que puede fabricarse en China o en aquellas maquilas, o en Indonesia. Las grandes ganancias van al que diseña el zapato. Y así pasan las nuevas tecnologías y así pasa en todo. Los grandes, el dinero de verdad en estos momentos está en el conocimiento. Y América Latina, que tiene 600 millones de ciudadanos, realmente es uno de los países que menos inventa y que menos % de su Producto Interno Bruto dedica a eso que se llama I+D, investigación más desarrollo. Y si eres una de las regiones que menos inventa, eres una de las regiones que más tienes que pagar en patentes para innovar. Por ejemplo, no tengo ahora mismo la cifra exacta, pero hay un cálculo que se hace muy fácil en economía, que es en los años 60 o 70, usted con 20 bolsas de café compraba un Jeep, un carro, o vamos a poner que hacía eso, pero hoy tú necesitas 1000 bolsas de café para comprar ese café. Cuando usted intercambia, o sea, cuando usted relaciona las mercancías, se da cuenta de que cada vez los productos que nosotros exportamos son más baratos en relación con los productos que importamos. Hay que comprar computadoras, hay que desarrollar software, es decir, hay todo un reto tecnológico por delante y no podemos seguir dependiendo de la soya, del petróleo, de la materia prima para enfrentarlo. Yo te propongo continuar con nuestro diálogo, pero antes conocer algunos detalles de Costa Rica, que el país sede precisamente de esta tercera cumbre CELAC. Veamos algunos detalles sobre este país centroamericano y estamos de regreso en unos segundos para seguir nuestro diálogo entre ambos periodistas. Vamos. Con tan solo el 0,3% de la superficie terrestre mundial, Costa Rica posee aproximadamente el 6% de la biodiversidad de nuestro planeta, por lo que es uno de los 20 territorios más diversos del mundo. Ubicado en América Central, la República de Costa Rica es un país multiétnico y pluricultural, resultado de la mezcla entre los indígenas que habitaron el país, los españoles y los esclavos africanos que arribaron al mismo durante la colonia.
La nación cuenta con más de 4.800.000 habitantes, distribuidos en poco más de 51.000 kilómetros cuadrados, que son bañados al este por el Mar Caribe y al oeste por el Océano Pacífico. Limita al norte con Nicaragua y al sureste con Panamá. También presenta fronteras marítimas con Colombia, Nicaragua y Ecuador. Su capital y centro político y económico más importante es San José y su idioma oficial es el español. Costa Rica es un país muy montañoso. En el centro del territorio se encuentra el Gran Valle Central, una especie de meseta caracterizada por su fertilidad y en el cual habitan el 60% de los habitantes. Desde el punto de vista económico, Costa Rica ha transformado su base productiva, pasando de ser un país eminentemente agrícola a una economía de servicios. El turismo es la industria con mayor crecimiento y desde principios del 2000 genera más divisas que cualquier de los principales productos agrícolas de exportación. Otros renglones importantes de su economía siguen siendo las exportaciones de productos agrícolas como el banano, el café, el azúcar, el cacao y la piña. Bueno, Sergio, Costa Rica termina ya un año al frente de la CELAC. Yo creo que podría ser un buen momento para hacer una especie de balance y de análisis de cómo ha sido la presidencia pro tempore de Costa Rica al frente de esta comunidad, ¿no? Como conversábamos, es apenas un año lo que tiene cada gobierno para ejercer esa presidencia pro tempore de la CELAC. En el caso de Costa Rica pasó algo interesante, que es que la presidenta que asume, Laura Chinchilla, del Partido de Liberación Nacional, que asume el mando aquí en La Habana de la presidencia pro tempore, no es la que dio continuidad dentro del resto del año. Asumió Luis Guillermo Solís, del Partido de Acción Ciudadana, que es un gobernante que nunca, un partido que nunca había accedido al gobierno antes. No obstante eso, ha hecho un gran esfuerzo, por articular para un país pequeño como Costa Rica, como puede ser para cualquier país pequeño, es difícil articular una diplomacia a este nivel que incluye a 33 naciones. De hecho, esta cumbre que va de 28 y 29, que va a reunir a los mandatarios de la región, es el evento más grande que ha organizado Costa Rica en toda su historia. Es la primera vez que se reúnen tantos jefes de Estado de tanto nivel en ese país, y esto te habla un poco del esfuerzo que ha tenido que hacer la diplomacia tica para enfrentar y para adelantar, y creo que en este sentido dejar una huella en cuanto al tema de la pobreza va a ser muy importante para la región, que puede entonces tomar el batón Ecuador para continuar ese legado costarricense. Ahora, fíjate, vamos a hablar brevemente, en los pocos minutos que nos queda, quiero una reflexión tuya con respecto al contexto de América Latina y el Caribe. Diálogos de paz en Colombia, con un avance ya considerable, conversaciones entre el gobierno de Cuba y Estados Unidos, que siempre fue un reclamo de la comunidad latinoamericana, intentos en Venezuela de volver a desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro, es decir, una serie de crecimiento económico, debido precisamente a lo que hablabas de la caída de las materias primas. ¿Qué papel puede jugar la CELAC? ¿Por qué es tan importante la CELAC en esta coyuntura, según tu opinión? Bueno, es que es imposible, por ejemplo, como tú decías, pensar en lo que ha pasado, lo que pasó la semana pasada entre Cuba y Estados Unidos sentados, conversando sobre cómo y en qué forma restablecer sus relaciones diplomáticas, sin entender el cambio, el profundo cambio que ha sucedido en América Latina en la última década. Es decir, nosotros necesitamos una región, no hay una imposición de que tenga que haber una homogeneidad entre todos los gobiernos de América Latina y que tengan que pensar lo mismo. No es necesario eso. Es decir, estamos desunidos precisamente quizás por esa misma razón, por no haber entendido una frase tan sencilla que marca esta organización, que es que hay que ser unidos, pero digo eso, ahí tiene que haber unidad dentro de la diversidad. América Latina tiene retos por delante, como te he dicho, el reclamo de Argentina sobre las Islas Malvinas. La paz, lograr la paz, realmente materializar lo que se acordó aquí en La Habana de convertir a América Latina en una zona de paz. Son retos que son nuestros, son retos latinoamericanos. No son retos que nadie puede venir desde afuera a resolvernos. Y tener una organización, tenemos el instrumento. Ahora, falta la voluntad, lo que hay que ponerle a ese instrumento, la voluntad política que lleva de cada uno de los gobiernos para llenarlo de sentido, para convertirlo, para que la CELAC no se convierta en una reunión anual de los 33 mandatarios de América Latina que vayan a verse las caras, sino llenar de sentido
ese instrumento que no lo hemos tenido desde hace 200 años. Es la primera vez que tenemos un instrumento de ese tipo en nuestra región y sería un suicidio histórico no aprovecharlo para los grandes. Ya llevamos mucho tiempo diciendo de que ya ha sido un logro extraordinario ponernos de acuerdo, crear una organización, una institución en este sentido que involucre gobiernos de izquierda, de centro y de derecha, pero ya hay que dar ese paso que tú decías, hay que seguir adelante y materializar la unidad latinoamericana, ¿no? Exactamente eso. Yo lo definiría como llenar de sentido la CELAC. Usted tiene el instrumento, hay que utilizarlo. Y para utilizarlo, lo que es necesario es voluntad política. Los retos están ahí y hay que enfrentarlos. Bueno, esperemos que Ecuador, estoy convencido de que así será, tendrá un papel muy importante para que la CELAC dé ya ese paso necesario en vista a materializar, que era lo que decía Sergio, desde el punto de vista ya de infraestructura, desde el punto de vista económico, político, material, ¿no? Esa unidad latinoamericana. Así hemos llegado al final de nuestra mesa redonda. Muchas gracias, Sergio, por haber estado una vez más acá junto a nosotros. Y nos vamos con las imágenes del día, 70 aniversario de la llegada de las tropas soviéticas a Auschwitz. Un capítulo negro en la historia de la humanidad, sobre todo en la historia de Europa, una región donde lamentablemente el nazismo y el neofascismo vuelven a ocupar espacios en la vida política. Así nos despedimos. Muy buenas noches y muchas gracias.